Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 5 de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Estábamos viendo cómo operar con números expresados en notación científica y ahí hemos visto unos cuantos ejemplos. Vamos a ver estos últimos 4 ejemplos. El octavo nos dice multiplicar este número 3.1 por 10 a la 6 expresado en notación científica por este otro número 7.73 por 10 a la 4 expresado también en notación científica. Bueno, pues fíjense que aquí lo que tendríamos que hacer, ¿verdad?, es pues asociar el 3.1 con el 7.73. Eso usted lo multiplica con la ayuda de su calculadora, ¿verdad? Y verá que eso da 22.413 por 10 a la, y entonces al multiplicar, al asociar el 10 a la 6 con el 10 a la 4, son bases iguales 10 que se están elevando unas potencias a la 6 y a la 4 y que se están multiplicando, como usted escribe la base, que es el 10, y suma los exponentes 6 y 4, 10, por 10 a la 10. Y ahí tendría la respuesta. Pero nos fijamos cuidadosamente que esto no está en notación científica, porque recuerde que para estar en notación científica, este número que está aquí tiene que estar desde el 1 hasta antes del 10. Y fíjense que 22.413 da más del 10. Pues ¿cómo yo lo convierto en un número que esté desde el 1 hasta antes del 10? Pues corriendo el punto decimal, un lugar a la izquierda, lo colocamos aquí, será 2.2, mírenlo aquí, 2.2413. Y entonces, como estando el punto aquí, yo tenía que correr ese punto 10 lugares hacia la derecha para obtener el número que realmente es. Pues ahora, como lo tengo un lugar más a la izquierda, pues tengo que aumentar ese exponente de 10 a 11. Porque si ahora corro 11 lugares ese punto hacia la derecha, va a llegar al mismo sitio que si lo corro desde aquí, un lugar más acá, únicamente 10 lugares hacia la derecha. ¿Ok? Bien, ahora fíjense que aquí tenemos un problema de división de números que están expresados en notación científica. 6.042 por 10 a la 7 entre 2.23127 por 10 a la 2. Bueno, pues nuevamente asociamos estos dos, los dividimos, 6.042 entre 2.23127 usando la calculadora. Eso nos da aproximadamente 2.7078. Digo aproximadamente porque obviamente lo estamos redondeando a 4 lugares, y si usted hace la división verá que le salen más de 4 lugares decimales. Y entonces, como es una división y estos son bases iguales, pues usted escribe la base y resta el exponente más alto, que es el de arriba, 7, menos el exponente de abajo, que es 2, 7 menos 2, 5, y nos da 10 a la 5, todo arriba, porque fíjense que el exponente de arriba es más grande que el de abajo. Bien, entonces fíjense que aquí tenemos otro problemita de división de números que están en notación científica. 3 por 10 a la 3 dividido entre 4.8 por 10 elevado a la negativo 2. Bueno, pues esto, si usted divide 3 entre 4.8 elevado a 0.625 por, y entonces al dividir esta base 10 a la 3 entre esta base 10 a la menos 2, como el exponente de arriba 3 es más grande que el exponente de abajo negativo 2, porque si usted resta 3 menos negativo 2 da positivo 5. ¿Ve? Y esa es la clave. Recuerden, para que un número sea mayor que otro, que la diferencia del mayor menos el menor sea de positivo 5. Así es que usted va a dejar la base 10 arriba y resta el exponente de arriba, que es 3, menos el exponente de abajo, que es negativo 2. Y 10 menos negativo 2 es lo mismo que 10 más el negativo de negativo 2, que es 2. Y 3 más 2 es 5. Así que nos da 0.625 por 10 a la 5. Nos fijamos también que en este problema, este número que está aquí parece que está en notación científica, pero no lo está. Porque fíjense que este primer número tiene que ir desde 1 hasta antes del 10. Y 0.625 es menos de 1. Así es que para convertirlo en un número que está desde 1 hasta antes del 10, yo tendría que correr el punto decimal un lugar más hacia la derecha. Y entonces al correr un lugar más hacia la derecha tengo 6.25 por 10 a la, y entonces si estando aquí yo tenía que correr el punto decimal 5 lugares hacia la derecha para obtener el número que realmente es, pues ahora, habiendo adelantado ya un lugar hacia la derecha, ahora nada más tenemos que correrlo 4 lugares más hacia la derecha. Le restamos 1 al 5. ¿Ok? Aquí tenemos otro problema también que envuelve multiplicación y división, ¿verdad? Pues mire, yo voy a multiplicar lo de arriba y multiplicar lo de abajo, y después divido lo que obtengamos arriba entre lo que obtengamos abajo. Si yo multiplico 2.321 por 4.25 usando la calculadora, obtengo 9.86425 por, y entonces al multiplicar 10 a la 2 por 10 a la menos 1, escribimos la base 10, y como es una multiplicación, sumamos
2 más negativo 1 da 1 positivo, ¿verdad? Porque 2 es más grande que el 1 y es positivo. Y al restar 2 menos 1 da 1 positivo. Abajo, si yo multiplico 1.30123 por 10 a la menos 2 por 7.436 por 10 a la 6, pues al multiplicar este número por este número, ¿verdad? Los asociamos, da 9.6757232 por, y al multiplicar 10 a la menos 2 por 10 a la 6, como estamos multiplicando bases iguales, será la base, y sumamos los exponentes, negativo 2 más 6 va a dar positivo, porque 6 es más grande, y restamos 6 menos 2, 4 positivo, signo del más grande, entre 6 y 2. Y ahora efectuamos esta división. Claro, tendremos que dividir este número entre este número usando su calculadora. Nos da 1.0191 por, y entonces al restar el 10 a la al dividir el 10 a la 1 entre el 10 a la 4, como son bases iguales, pues entonces yo restaría el exponente de abajo, que es el más grande, menos el exponente de arriba, que es 1, y 4 menos 1 es 3, y quedaría el 10 a la 3 abajo. Pero para yo tenerlo en notación científica, ese 10 lo tengo que tener arriba. Así que ese 10 a la 3 que me da abajo, recuerda restar 4 menos 1, da 3, pero abajo, porque lo abajo tiene el 10, el exponente más grande. Al yo subirlo arriba, tengo que cambiar el signo al exponente, por 10 a la negativo 3. Muy bien, claro, lo pueden hacer sin pensar que va a quedar abajo, sino que sencillamente pone el 10 y resta 1 menos 4, da menos 3, porque el 4 es más grande que el 1. Y entonces al sumar, al restar, ¿verdad? O sea, al restar 4 menos 1 da 3, pero negativo, porque el 4, que es el que tiene signo negativo, al yo restar 1 menos 4, el resultado da negativo 3 el exponente. Y ahí tendríamos la respuesta. Estas son las respuestas. Esta es la respuesta de este problema. Esta es la respuesta de este problema. Y esta es la respuesta de este problema. Y les repito que hasta este tópico que acabamos de terminar aquí, con cómo operar con números expresados en notación científica, es que viene o que incluye el material del primer examen parcial, que ya ustedes lo tienen en sus manos. Bueno, un comentario final. Déjeme decirle que aquí yo no he discutido un detalle sobre números en notación científica, que es lo que se llama su exactitud y su precisión. La exactitud y la precisión de esos números expresados en notación científica. Ese concepto de exactitud y precisión, ustedes lo van a ver aplicado en sus clases de ciencias naturales o de tecnología, cuando le van a indicar de qué manera, ¿verdad?, que usted va a aproximar esos resultados dependiendo o de la precisión o de la exactitud del número. Por ahora, lo que aprendemos es la mecánica de cómo hacer esas operaciones, ¿ok? Bueno, vamos a ver este nuevo tópico, ¿verdad? Aquí empezamos el material, diríamos, del segundo examen parcial, ¿ok? Es lo que se conoce como productos especiales o notables. Hay 5 casos de productos especiales o notables que vamos a estudiar. El primero es el producto de dos binomios con términos correspondientes semejantes. Déjeme indicarle que cuando usted tenga el producto de dos binomios con términos correspondientes semejantes, vamos a obtener 3 términos como resultado. Déjeme indicarle que ¿qué son productos especiales? Pues son multiplicaciones, productos, ¿verdad? El resultado es un producto. Multiplicaciones de polinomios, pero unos polinomios muy especiales. Y como son una multiplicación de unos polinomios muy especiales que aparecen esos productos, esas multiplicaciones, muy a menudo en las matemáticas, pues se han diseñado unas técnicas para hacer la multiplicación sin tener que recurrir a la multiplicación aquella larga, ¿se acuerda? De colocar el que más términos tuviera arriba, el que menos términos tuviera abajo, y entonces multiplicar y sumar entonces finalmente columnas de términos semejantes. Para evitar eso es que se diseñan estas técnicas. Yo le voy a indicar cómo es que se hacen y usted las practica, ¿ok? Muy bien, pues dice que cuando usted tenga el producto de dos binomios con términos correspondientes semejantes, se van a obtener en el resultado 3 términos. Mire los siguientes ejemplos. Y esto dice así.
x cuadrado menos 3 por 2x cuadrado más 1. Bueno, fíjese, aquí tenemos indicada una multiplicación de dos binomios, x cuadrado menos 3 y 2x cuadrado más 1, donde los términos correspondientes, este primer término correspondiente al primer término y este segundo término del primer binomio correspondiente a este segundo término del segundo binomio, son semejantes. Fíjese que el coeficiente literal de este primer término en el primer binomio es x cuadrado y el coeficiente literal del primer término en el segundo binomio es también x cuadrado. Son semejantes esos dos términos. Y este término que está aquí y este término que está acá también son semejantes, porque su coeficiente literal, que es ninguno, es el mismo, ¿verdad? Así que fíjense que ahí tenemos el producto de dos binomios con términos correspondientes semejantes. Pues dice que obtenemos tres términos en el resultado. ¿Cuáles son esos tres términos? El primero va a ser la multiplicación de este primer término por este primer término. El primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Y si yo multiplico 1 por 2 da 2. Y x cuadrado por x cuadrado escribimos la x y sumamos los exponentes. 2 más 2, 4. Ya tenemos el primer término del resultado. Son 3. ¿Cómo se obtiene el segundo? Pues mire, si usted hace esta multiplicación larga, usted lo pone uno arriba y el otro abajo, verá que tiene que multiplicar este por este y después tiene que multiplicar, por ejemplo, en algún momento este por este y también tiene que multiplicar este por este. Pues fíjese, cuando yo multiplique este por este, el resultado será 1x cuadrado. Y cuando multiplique este por este, menos 3 por 2 da menos 6, x cuadrado. Fíjense que salen dos términos semejantes. Pues yo voy a hacer esa multiplicación mentalmente y los voy a sumar de una vez. X cuadrado por 1 da x cuadrado. Y menos 3 por 2 da menos 6x cuadrado. 1x cuadrado y menos 6x cuadrado da negativo 5x cuadradas. Donde fíjense que las x cuadradas entonces sus exponentes no se suman, porque es una suma, ¿verdad? X cuadrado y menos 6x cuadrado al sumarse, ¿ve? Los coeficientes literales que los hace semejantes esos dos términos se queda igual. Y el tercero, son tres términos, y último término es la multiplicación del segundo término aquí por el segundo término aquí. Menos 3 por 1, negativo 3. ¿Ok? Y ahí tendríamos el resultado con tres términos, ¿lo ven? Fíjense, repetimos, el primer término es la multiplicación de estos primeros dos. El segundo término es la multiplicación de este por este, vamos a marcarlo, y este por este. Y los resultados se suman, ¿ok? Porque salen términos semejantes. Así que si salen términos semejantes se combinan. Y el tercer término es la multiplicación de los segundos términos de los dos binomios, ¿ok? Vamos a ver este segundo ejemplo, que dice 2x menos 3y por menos 5y más x. Y usted dirá, bueno, ahora sí que es verdad. Es la multiplicación de dos binomios, pero los términos correspondientes no son semejantes. Este no es semejante a este porque el coeficiente literal de este es x y el de este es y. Y este no es semejante a este porque el coeficiente literal de este es y y el coeficiente literal de este es x. Tienen diferente coeficiente literal. Sin embargo, fíjense que yo puedo reescribir esto como 2x menos 3y. Y como la suma es conmutativa, puedo cambiar el orden de estos dos números que se están sumando aquí, poner primero la x y después poner más negativo 5y. Pero sumar negativo 5y es lo mismo que restar 5y. Y al yo escribir esos dos binomios, cada uno en ese orden, sí obtenemos un problema de este primer caso. Dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes. Ahora este es semejante a este y este es semejante a este. Pues procedemos igual que en el anterior. Primero multiplicamos estos dos primeros, ¿verdad? 2x por x, 2x cuadrado, porque 2 por 1 es 2 y x por x da x y sumamos sus exponentes. 1 más 1, 2. Y ahora multiplicamos los dos de afuera y los dos de adentro. Los dos de afuera y los dos de adentro y los resultados se van a sumar. Así que sería 2x por menos 5y menos 10xy. Y menos 3xy, pues menos 10xy y menos 3xy menos 13xy. Porque estamos sumando dos números negativos, ¿verdad? Negativo 10 y negativo 3. Negativo 13 y entonces, claro, como da xy y xy, pues xy. Y el tercer y último término es la multiplicación de los segundos dos términos, ¿verdad? Negativo 3y por negativo 5y da positivo
porque negativo por negativo da positivo, 3 por 5, 15, y y por y cuadrado. Y ahí tendríamos el resultado, ¿se fijan? Fíjense cómo vamos obteniendo esos resultados bien rapidito, sin necesidad de hacer la multiplicación larga. Fíjense en este otro ejemplo. Dice x al cubo menos xy cuadrado. X al cubo, vamos a hacerlo acá. El número 3. X al cubo menos xy cuadrado por menos x al cubo menos 4xy al cubo al cuadrado. Producto de dos binomios donde los términos correspondientes son semejantes. Este término y este término son semejantes porque tienen el mismo coeficiente literal, x al cubo. Y este término, este segundo término del primer binomio y este segundo término del segundo binomio también son semejantes porque tienen el mismo coeficiente literal, xy cuadrado. ¿Ok? Bueno, pues procedemos con los ejemplos anteriores. Primeramente multiplicamos los primeros dos. X al cubo por menos x al cubo da negativo x a la 6, porque a sumar 3 más 3 da 6. ¿Verdad? Y ahora multiplicamos los dos de afuera y los dos de adentro. Los dos términos de afuera en el sentido de que están más hacia allá, y los dos que están adentro que están más acá, ¿verdad? X al cubo por menos 4xy cuadrado da menos 4x a la 4, porque a sumar el exponente este más este da 4, y cuadrado. Menos 4x a la 4, y cuadrado. Y al multiplicar estos dos a positivo, x a la 4, y cuadrado. Así que esto será menos 4xy cuadrado y más una xy cuadrado da menos 3. Menos 3x al cuadrado, perdón, a la x a la 4 y y a la 4. Y y cuadrado, perdón. Y cuadrado, ¿verdad? Repetimos. Este por este da menos 4x a la 4, y cuadrado. Y este por este da positivo, x a la 4, y cuadrado, ¿verdad? Y se suman los dos. Y finalmente el segundo de aquí con el segundo de acá da positivo, porque negativo por negativo da positivo, más x por x, x por 1, perdón, 1 por 4 es 4, x por x, x cuadrado, y y cuadrado por y cuadrado, y a la 4. Y ahí tendríamos la respuesta. 3 términos, ¿se fijan? 3 términos. Fíjense en este cuarto ejemplo, ¿ok? Bien, bueno, ya vamos a ver el segundo caso. Fíjense que el primer producto especial fue la multiplicación o el producto de dos binomios con términos correspondientes semejantes. Ahora vamos a multiplicar la multiplicación o el producto de dos binomios también, donde uno de ellos es la suma de dos términos y el otro es la resta de esos dos mismos términos. ¿Okay? Y déjeme indicarle, ¿verdad? Este es el título, ¿verdad? Y déjeme indicarle que en este caso vamos a obtener, se obtienen dos términos. Recuerde que en este primer tipo de producto especial o notable, en donde tenemos dos binomios donde los términos correspondientes son semejantes, en el resultado se obtienen tres términos, ¿ok? En este, en donde es el producto también de dos binomios, pero que los términos que contienen esos binomios son la suma de dos términos en uno de los factores
y en el otro la resta de esos mismos dos términos. Pues el resultado va a tener dos términos que vamos a ver cómo se obtiene. Mire el primer ejemplo. Dice x menos 3y cuadrado por x más 3y cuadrado. ¿Okay? Piensa que son dos binomios, un binomio y un binomio. En uno de los factores tenemos dos términos que se están sumando, x más 3y cuadrado, y en el otro tenemos esos mismos dos términos, pero se están restando, x menos 3y cuadrado. ¿Okay? Bueno, ¿cómo se obtiene? Pues usted dirá, espérate, pero es que esto es del mismo tipo del anterior, porque son dos binomios en donde, mire, el primer término aquí es semejante con este y el segundo término aquí es semejante con este. ¿Por qué no lo hacemos como el anterior? Pues vamos a hacerlo como el anterior, a ver qué pasa, ¿verdad? Primero multiplicaríamos este por este y daría x cuadrado, ¿verdad? Y después los dos de afuera y los dos de adentro. Si yo multiplico este por este, x por 3y cuadrado da 3xy cuadrado. Y si multiplico los dos de adentro, 3 menos 3y cuadrado por x dará menos 3xy cuadrado. Así que aquí nos da 3xy cuadrado y aquí nos da menos 3xy cuadrado. ¿Qué pasa con 3xy cuadrado si le resto 3xy cuadrado? Se dan 0, ¿verdad? Así que fíjense que el término del medio se elimina. Si aplicamos este otro producto especial, que lo podemos aplicar aquí, pero fíjense que se elimina. Y entonces, ¿cuál es el tercer término según esto? La multiplicación de este por este, y menos 3y cuadrado por 3y cuadrado da negativo, ¿verdad? Porque negativo por positivo da negativo, y 3 por 3 es 9, y y al cuadrado por y al cuadrado, 4y cuadrado. Pues mira, ahí están los dos términos que dice esa información que se van a obtener, ¿verdad? Dos términos nada más, no tres, como acá. Porque el del medio, en este tipo de problemas, se elimina, ¿ok? Siempre se va a eliminar. Bueno, pero fíjense cómo entonces se van a obtener esos dos términos para que usted lo haga rápido. Si usted se da cuenta que es la suma y la resta de dos términos exactamente iguales, el resultado es el siguiente. Primeramente se cuadra el término que no cambia de signo. Míralo aquí, este no cambia de signo, ¿verdad? Míralo ahí, se cuadra. Y a eso se le resta el cuadrado del segundo término, del que cambia de signo. 3y cuadrado al cuadrado da 9 y y cuadrado al cuadrado es y a la 2 por 2, 4. Y ahí lo tendríamos, ¿lo ves? ¿Se fijan? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, o en general, porque yo te verá que algunas veces no aparece así, el cuadrado del que no cambia de signo menos el cuadrado del que sí cambia de signo, ¿ok? Fíjense en este segundo ejemplo. Menos 3y al cubo más 5 por menos 3y al cubo menos 5, ¿ok? Bueno, pues fíjense que igual que allí tenemos el producto de dos términos que da la casualidad que en uno de ellos esos dos términos se están sumando y acá esos mismos, miren, los mismos dos términos se están restando. Pues, ¿qué dice el teorema? O más bien la fórmula, ¿verdad? O lo que vimos. Que el resultado van a ser dos términos en donde el primero es el cuadrado del que no cambia de signo, ¿verdad? El cuadrado del que no cambia de signo. X se queda aquí con el mismo signo y aquí el menos 3y al cubo se queda con el mismo signo. Y si yo cuadro ese primer término, dará positivo 9 y y a la 3 al cuadrado, y a la 3 por 2, 6. Porque recuerde, como usted tiene una base, que es y a la 3, y la eleva al cuadrado, pues pone la base y multiplica los exponentes. 3 por 2, 6. Y a eso le restamos, porque ya vimos que el resultado es el cuadrado del que no cambia de signo menos el cuadrado del que sí cambia de signo. Así que será menos el cuadrado del 5, que es el que cambia de signo, y 5 al cuadrado es 25. Y ahí tendríamos los dos términos que dice esa información que se obtienen en ese tipo de producto especial. Fíjense en este otro. Dice 2a cuadrado más 5b cuadrado
por menos 2a cuadrado más 5b cuadrado. ¿Okay? Y te digo, adiós, ahí los dos términos se están sumando. ¿Cierto? Los dos términos se están sumando. Pero fíjense que este segundo término, por la ley conmutativa de la suma de los números reales, yo puedo cambiar el orden y poner primero el 5b cuadrado y esto después, más negativo 2a cuadrado, que es lo mismo que restar 2a cuadrado. Y entonces, ¿qué tendría? Y aquí también podríamos cambiar el orden, poner el 5b cuadrado primero y el 2a cuadrado después. Y entonces tendríamos 5b cuadrado más 2a cuadrado y acá 5b cuadrado menos 2a cuadrado. Los mismos dos términos, ¿verdad? Pero en uno se suman y en el otro se van a restar. Pues si yo sigo la información, ¿qué me decía? Van a salir dos términos. Y los dos términos son primero el cuadrado del que no cambia de signo. Y en este problema el que no cambia de signo, mira, es el 5b cuadrado. Pues es el que va primero. El cuadrado de 5b cuadrado, que será 5 al cuadrado, 25, ¿verdad? Porque eso quiere decir 5 por 5. Y b cuadrado al cuadrado, b hará 4 porque al multiplicar el exponente 2 por el exponente al cual se está elevando, que es 2, 2 por 2 da 4. ¿Verdad? Y a eso le restamos, porque recuerden que son dos términos nada más, el cuadrado del que no cambia de signo, menos el cuadrado del que sí cambia de signo, así que será menos, y el que cambiado de signo, mire que es el 2a cuadrado, pues será menos el cuadrado de 2a cuadrado, y al cuadrar el 2 da 4, y al cuadrar el a cuadrado da a la 4, y ahí tendríamos la respuesta, ¿okay? 25 b a la 4 menos 4a a la 4. Fíjense en este otro, que dice 4x menos y a la 5 por menos 4x menos y a la 5. ¿Sí? Bueno, nuevamente el producto de dos binomios, ¿verdad? De dos términos, claro. En uno de ellos dice que se suma y en el otro se resta. Y usted dirá, bueno, pues ¿en cuál se suma? Pues mire, este primer término, primer binomio que está aquí, yo puedo pensar que es una resta de este menos este, ¿verdad? O que es la suma de este más el negativo de este. Y aquí puedo pensar que es la suma de este más el negativo de este. O sea que este negativo ya a la 5 se mantiene igual. Pero este 4x, mire que cambia de signo. Pues aquí, al igual que aquí, primero se cuadra el segundo, ¿verdad? Que es el que no cambia de signo. Aquí se cuadra primero también el segundo, que es el que no cambia de signo, ¿ves? Aquí no cambia de signo y era positivo en los dos. Aquí no cambia de signo y es negativo en los dos. Pues es el que se cuadra primero. Y al cuadrar ya la 5 da ya la, y al multiplicar 5 por 2 da 10. Porque recuerde, cuando yo tengo una base a un exponente y encima de eso a otro exponente, usted escribe la base y multiplica los exponentes. ¿Se acuerda esa ley de exponentes que estudiamos ya? Así que ya la 5 al cuadrado, o sea, ya la 5 por 2, porque estamos cuadrando, y cuadrando es un 2, 5 por 2, 10. Y a eso le restamos el cuadrado, mire, del término que sí cambia de signo, ¿lo ve? El 4x y el menos 4x cambió de signo. Pues el cuadrado de eso será 4 por 4, 16. Y x al cuadrado, pues eso mismo, x por x, x al cuadrado. Y ahí tendríamos la respuesta, los dos términos que son la respuesta a ese tipo de problema. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que se conoce como el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere eso? Pues ahora nos van a dar un binomio que yo quiero cuadrar, ¿verdad? Y vamos a indicar que salen en el resultado tres términos. ¿Sí? Por ejemplo, mire este primer ejemplo. Dice x más 2y cuadrado al cuadrado. ¿Okay? Y usted dirá, ¿por qué salen tres términos? Si son dos términos al cuadrado. ¿Por qué el resultado no salen dos términos? Este al cuadrado y este al cuadrado. Porque si usted considera que eso, lo que dice aquí es que yo voy a multiplicar este binomio por él mismo,
y hago eso, multiplico x más 2y cuadrado por x más 2y cuadrado, tendría que aplicar la primera técnica, ¿verdad? Cuando eran dos binomios, donde los términos correspondientes, x y x, son semejantes, y y con y cuadrado y y cuadrado son semejantes, ¿verdad? Porque es este por el mismo. ¿Sí? Y por eso es que van a salir tres términos, no salen dos. Que muchos estudiantes dicen, pues esto es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. No, sale precisamente el cuadrado del primero y x cuando yo lo cuadro da x cuadrado. Y el tercer término que sale es precisamente el cuadrado del segundo, que lo vamos a poner ya mismo. Pero el segundo término, el término del medio, sale del siguiente modo. Usted multiplica este primer término por el segundo y lo que dé por 2. No lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 2, ¿ok? Así que si yo multiplico 1x por 2y cuadrado da 2xy cuadrado. Y el doble de eso, 4xy cuadrado. Más 4xy cuadrado. ¿Okay? Y finalmente cuadramos este. Como dijimos, el cuadrado del primero es el primer término, el cuadrado del segundo es el tercer término. Y al yo cuadrar esto, 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Y y al cuadrado es y a la 4. Y ahí tendríamos la respuesta. Y usted dirá, ¿de dónde sale este? Bueno, pues usted hágase esto, como yo le dije. Ponga esto por él mismo, porque fíjese que se va a cuadrar. Y entonces aplica el primer método, ¿verdad? El primer término por el primer término. Entonces los dos de afuera y los dos de adentro. Y el segundo término por el segundo término. Y verá que sale exactamente esto. ¿Okay? Vamos a ver este segundo ejemplo. ¿Qué dice? 5a al cubo. 5a al cubo. Menos bc a la 4 al cuadrado. Bueno, pues nuevamente fíjense que tenemos un binomio, igual que aquí, un binomio al cuadrado, que es lo que dice aquí. ¿Cómo se cuadra un binomio? Pues dice que son tres términos, ya vimos cuáles son. El primero al cuadrado, luego el primero por el segundo por 2 y luego el segundo al cuadrado, ¿ok? Pues si yo cuadro este, dará 25 a la 6, ¿verdad? El cuadrado del 5 que es 25 y a al cubo a la 2, pues a la 3 por 2, 6. Luego viene el primero por el segundo y por 2. 5 a la 3 por menos bc a la 4 va a dar negativo 5 a la 3 bc a la 4 por 2. Negativo 10 a la 3 bc a la 4. Y finalmente el tercer y último término es el cuadrado del segundo. Y al cuadrar negativo bc cuadrado, bc a la 4 da positivo b cuadrado c a la 8. Porque al cuadrar esto, usted eleva al cuadrado cada uno de ellos. El b al cuadrado, míralo aquí. Y el c a la 4 al cuadrado, pues c a la 2, 4 por 2, 8. Y ahí tendríamos los tres términos del resultado. Se fijan, en todo momento es el primer término al cuadrado. Luego viene el primero por el segundo y por 2, no al cuadrado, por 2. Y finalmente el tercer término al cuadrado. Se cuadra el primero y el segundo para hacer el primero y el tercer término del resultado. Pero en el término del medio se multiplican los dos. Y entonces se multiplica por 2, se multiplican los dos términos y entonces el resultado se multiplica, no se cuadra, se multiplica por 2. Muchos estudiantes confunden eso. Como está cuadrando y se cuadra este y se cuadra este, pues será este por este y al cuadrado, ¿no? Por 2 se multiplica por 2. Vamos a ver este tercer ejemplo. Dice x cuadrado y número 3 x cuadrado y más 3xz a la quinta al cuadrado. Otro binomio al cuadrado. Bueno, pues ya usted sabe, según esta información, que cuando usted cuadra un binomio va a salir tres términos, ¿ok? En el resultado. El primero de los cuales es precisamente el cuadrado del primer término. Si yo cuadro x y cuadrado va a dar x a la 4 y al cuadrado, ¿verdad? Al multiplicar, o sea, elevar x al cuadrado es x a la 2 por 2, 4. Y el cuadrado del y, pues y cuadrado. Luego se multiplican estos dos y lo quedé por 2. X cuadrado y por 3xz a la quinta da 3
X a la 3, porque esta X al cuadrado se asocia con esta X y se suman sus exponentes, X a la 3, YZ a la 5. Y eso por 2 da 6, ¿verdad? 6X a la 3, YZ a la 5. Repasamos. Este por 2. 1 por 3, 3 por 2, 6. Y X por X, X cuadrado por X, X a la 3, a sumar los exponentes, 2 y 1. La Y, que no se asocia con ninguna otra Y, se queda igual. Y la Z a la 5, que está acá, no se asocia con ninguna Z a la Y, y se queda a la 5. Y el tercer y último término es el cuadrado del segundo término, más 9, X al cuadrado y Y a la 10. Porque al yo coger, y Z a la 10. Porque al yo tomar esta Z a la 5 y elevarlo al cuadrado, pues es Z a la 5 por 2, 10. Y ahí tendríamos el resultado. Bien, pues el cuarto caso de producto especial es muy parecido a este, que era el cuadrado de un binomio. El cuarto caso es el cuadrado de un trinomio, ¿ok? El cuadrado de un trinomio. Y déjeme advertirle que cuando usted cuadra un trinomio se obtienen 6 términos. Y usted dirá, válgame, ahora sí que está la cosa mala. Y usted verá que es una tontería, porque el cuadrar un trinomio se parece mucho a cuadrar un binomio, como vamos a ver en estos ejemplos. El primero dice así: 2x menos 3y cuadrado más z al cubo al cuadrado. Ahí tenemos un trinomio al cuadrado. Pues dice que van a salir 6 términos. Y mire, los primeros 3 de esos 6 términos son precisamente los cuadrados de cada uno de los términos en el trinomio. Así que será primero cuadrar el 2x, quedará 4x cuadrado, ¿verdad? 2 al cuadrado que es 4 y x al cuadrado, pues x cuadrado. Cuadramos el segundo, que al cuadrar menos 3y cuadrado, que es multiplicar menos 3y cuadrado por menos 3y cuadrado al positivo, 9y a la 4, ¿verdad? Y cuadramos el tercero, z a la 6, ¿verdad? Porque al cuadrar z a la 3, z a la 3 por 2, 6. Ya tenemos los primeros de los 3 términos, ¿ves qué fácil es? Y los segundos 3 términos salen en forma parecida a como sale el segundo término cuando usted cuadra un binomio. ¿Qué hacía? Multiplicaba el primero por el segundo y por 2. Primero por segundo y por 2. Pues aquí es algo parecido. El cuarto término será primero por segundo por 2. El quinto término será primero por tercero y por 2. Y el sexto y último término es el segundo término por el tercer término por 2. Pues vamos a hacerlo. Este por 2 va a dar negativo. 2 por 3, 6 por 2, 12. X y a la 2. Luego, primero por tercero por 2. 2 por 1, 2 por 2, 4. X y z al cubo. Y el sexto y último término es el multiplicar el segundo término por el tercero y por 2. Menos 3 por 1 es menos 3 por 2, menos 6. Y cuadrado, z al cubo. Y cuadrado y z al cubo. Y ahí tendríamos los 6 términos que contiene el cuadrado de este trinomio. ¿Ok? Ahí lo tiene. Fíjese en este otro ejemplo. Número 2. Dice negativo x a la 4 menos 3 x y a la 5 más 2x cuadrado z a la 4. Todo ello al cuadrado, ¿ok?
Ahí lo tenemos, un trinomio, un polinomio de 1, 2, 3 términos elevado al cuadrado. Pues ya sabemos que vamos a obtener 6 términos. Los primeros 3 enseguida son el cuadrado de cada uno de esos 3 términos, ¿verdad? O sea, primero va a ser el cuadrado de negativo x a la 4, que va a dar positivo, porque al multiplicar negativo por el mismo negativo va a dar positivo, x a la 8. Porque yo coger x a la 4 y elevarlo al cuadrado, escribo la base x y multiplico 4 por 2, ¿verdad? El exponente por el exponente de afuera, 2, 8. Luego el segundo término al cuadrado, ¿verdad? El segundo término del resultado. Y al cuadrado esto da positivo, 9, x al cuadrado ya da 10. Y el tercer término es el tercer término del trinomio al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado x a la 4 y z a la 4 al cuadrado, z a la 8. Y ahí tendremos los primeros 3 términos. El cuadrado de cada uno de los 3 términos del trinomio que estamos cuadrando. Ahora los otros 2 términos son esa jugada, ¿verdad? Primero por segundo por 2, primero por tercero por 2 y segundo por tercero por 2. Vamos a ver. Si yo multiplico el primero por el segundo por 2, negativo por negativo da positivo, 1 por 3 es 3, por 2, 6. Y entonces x a la 4 por x, x a la 5, porque se suman los exponentes, ¿verdad? Escribimos la base que estamos multiplicando y sumamos los exponentes, 4 más 1, 5 y el ya a la 5, que no asocia con más nadie, se queda igual. Así que ese ya fue el primero por el segundo y por 2. Ahora viene el primero otra vez por el tercero, pero por 2, otra vez. Negativo 1 por 2, negativo 2 por 2, negativo 4, x a la 4 por x cuadrado, x a la 6, ¿verdad? Escribimos la base y sumamos los exponentes, 4 más 2, 6, y z a la 4 que no se asocia con más nadie allá, z a la 4. Y finalmente viene el segundo por el tercero y por 2. Menos 3 por 2 es menos 6 por 2, menos 12. Y x por x cuadrado, x a la 3, ¿verdad? Escribimos la base y sumamos los exponentes, 1 más 2, 3. Y a la 5 y z a la 4. Y a la 5 y z a la 4. Y ahí tendríamos los 6 términos de el resultado de ese trinomio al cuadrado. Bien. Vamos a ver este otro. Negativo x cuadrado más 2x más 3 al cuadrado. Un trinomio al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que salen 3 términos en el resultado. Los primeros 3 son los cuadrados de cada uno de esos 3 términos, ¿verdad? El cuadrado de negativo x cuadrado al positivo, x a la 4, porque al multiplicar 2 por 2 da 4. El cuadrado de este es el 2 al cuadrado, que es 4, x al cuadrado. Y el tercer término es el cuadrado de este tercer término, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y ahí tendríamos los primeros 3 términos del resultado de ese cuadrado, de ese trinomio. Los otros 2 términos es la jugada esa, primero por segundo por 2, primero por tercero y por 2 y segundo por tercero y por 2. Vamos a ver. Menos 1 por 2 es 2 por 2, menos 4. Menos 1 por 2 es menos 2 por 2 es menos 4. X cuadrado por x, x a la 3. Y ahí tenemos el primero por el segundo y por 2. El siguiente término es el primero por el tercero y por 2. Menos x cuadrado por 3 da menos 3x cuadrado y el doble menos 6x cuadrado. Y el sexto y último término es la multiplicación del segundo por el tercero y por 2. 2x por 3 es 6x, por 2, 12x. ¿Okay? Y ahí tendríamos los 6 términos que obtenemos del cuadrado de ese trinomio. Ahora, en este caso, distinto a los otros primeros 4 ejemplos, más bien 2 ejemplos de cómo cuadrar un trinomio, ocurre lo siguiente, mire, aparecen unos términos semejantes. Fíjense que el x a la 4 no tiene ningún otro término semejante a él con quien combinarse, así que se quedaría igual, ¿verdad? X a la 4. Entonces, x cuadrado, mire, aparecen 2 términos con x cuadrado. ¿Los ve aquí? Pues los vamos a combinar. 4x cuadrado y menos 6x cuadrado da 4 por menos, y 4 y menos 6 da menos 2. Y lo acompañamos con el coeficiente literal que los hace semejantes, que es x cuadrado, ¿verdad? 4 menos 6 es menos 2, x cuadrado. 9 no se asocia con más nadie, más 9, menos 4x al cubo y más 12x. Y ahí tendríamos la respuesta. Muchos estudiantes y muchos maestros algunas veces, cuando tienen así un de resultados, ¿verdad? Un polinomio con una sola variable, prefieren colocar los términos en orden descendiente de las potencias. Así que puede ser que estos se lo presenten así. X a la 4, que es la potencia más alta. Luego el menos 4x a la cubo,
que es el término con la potencia que sigue. Luego el menos 2x cuadrado, luego el 12x y finalmente el más 9. Se fija, colocarlo en orden descendiente de las potencias de la x. Pero eso no es necesario, ¿ok? Eso no es necesario. Muy bien. Vamos a ver este otro. Bien. Ok. Ahora vamos al quinto y último caso de producto especial, que es lo que se llama el cubo de un binomio. ¿Okay? Fíjense que ya nosotros estudiamos el cuadrado de un binomio. Ahora a ver cómo usted eleva al cubo un binomio. ¿Okay? Bueno, pues déjeme advertirle que en estos casos salen 4 términos. Se obtienen 4 términos. ¿Okay? Se obtienen 4 términos. ¿Okay? Recuerde que lo primero que tiene que saber en estos productos especiales es cuántos términos salen. Vamos a repasar. Cuando tenemos el producto de dos binomios que tienen los términos correspondientes semejantes, salen 3 términos. Cuando multiplicamos dos binomios que da la casualidad que son la suma y la resta de dos términos iguales, salen 2 términos nada más. Cuando cuadramos un trinomio, o más bien cuando cuadramos un binomio, salen 3 términos. Cuando cuadramos un trinomio salen 6 términos. Y ahora hemos visto que cuando cuadramos un binomio, cuando cubicamos un trinomio, salen 4 términos. ¿Ok? No se olviden eso. Bien, pues vamos a ver. Vamos a ver. Mire. Ok. Por ejemplo. Y recuerda también que estudiamos estos productos especiales porque en matemáticas salen muy a menudo necesidad de evaluar productos de ese tipo. Y entonces en vez de usted estar haciendo la multiplicación larga, pues aplica estas técnicas, ¿ok? Y esas técnicas usted se las va a aprender si usted las practica. Ahorita en la última parte de esta lección, le vamos a poner aquí la práctica de cómo usted evalúa esos productos especiales para que los aprenda a hacer, ¿ok? Muy bien, por ejemplo, vamos a ponerlos acá. El primero dice así: 2x menos 3y al cubo. Ahí tiene un problema de este tipo. Un binomio, 2x menos 3y elevado al cubo. Salen 4 términos. ¿Ok? El primer término es precisamente el cubo del primer término. Si yo cubico el 2x, ¿ok? Me va a salir lo siguiente. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que es 8. Y x al cubo, eso mismo, x al cubo. ¿Ok? Ya tenemos el primero de los 4 términos. El segundo término sale de la siguiente manera. Usted va a empezar cuadrando esto. Lo que le dé, entonces lo multiplica por esto. Y lo que le dé ese producto, entonces lo multiplica por 3. O sea que fíjese que no es el primero por el segundo por 2, sino ni es el primero por el segundo por 3, sino que es el primero al cuadrado por el segundo y por 3. Les voy a indicar cómo sale el tercer término y el cuarto porque ya se acabaron los 50 minutos, ¿verdad? El tercer término es al revés de lo que hicimos en el segundo. En vez de cuadrar el primero por el segundo y por 3, cuadramos el segundo y lo que nos da lo multiplicamos por el primero y entonces por 3 otra vez. Y el cuarto y último término es el cubo del segundo término. Pero eso entonces, ese ejemplo y otros más que vamos a ver sobre cómo cubicar un trinomio, los vamos a ver en la última parte de esta lección que la vamos a ver ya mismito. Nos vemos entonces. Hasta entonces. Cuidado, papá.